La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy feliz sábado 13 de mayo, fiesta de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Un día verdaderamente precioso. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Los que queráis hacer la preparación a la consagración a la Virgen de la que os he hablado de 20 días con los 20 misterios del Rosario, escribidme a la página web o a canalmariaconnosotros@gmail.com y os envío el material para la consagración. Os enviamos el material. Hemos empezado a prepararnos el 11 de mayo, pero todavía estáis a tiempo. El Evangelio de hoy, no sé si lo he dicho, es de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Pero antes de comenzar a explicaros el Evangelio, os quiero mostrar este díptico tan precioso que me ha regalado el Padre Alfredo con ocasión del 20 aniversario de mi ordenación sacerdotal, para que lo pueda utilizar en los vídeos. Así que gracias de corazón al Padre Alfredo por este preciosísimo regalo que me encanta verdaderamente. Es un regalo del Padre Alfredo, pero en último término es un regalo de Dios. Piensa que todos los beneficios que recibes en tu vida, sean regalos que te hacen las personas que te quieren, o sea, cualquier otro tipo de beneficios, son regalos que Dios te hace. Regalos de Dios para que comprendas cuánto te ama. Regalos de Dios para que descubras su infinito amor por ti. Pues vamos a leer el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Fíjate lo que dice el Evangelio. Dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Debo confesaros que cuando he preparado este Evangelio, no me he dado cuenta de prepararlo en orden a la fiesta de la Virgen de Fátima. Lo he estado preparando y no me he dado cuenta que era el día 13 de mayo. Lo he estado preparando y no me he dado cuenta que era el día de la Virgen de Fátima. De manera que he preparado el Evangelio sin tener en cuenta que era el día de la Virgen de Fátima. Sin embargo, para mí, el día de la Virgen de Fátima es uno de los días más importantes de mi vida y uno de los días más bonitos de mi vida. Por muchas razones, algunas de las cuales puedo explicar y otras de las cuales no puedo explicar. Pero te puedo decir, mi querida alma contemplativa, que en mi primera peregrinación a Fátima, cuando yo tenía 16 años, experimenté un profundo encuentro con Jesús resucitado y con María. Experimenté un profundo encuentro con el cielo. Y mi vida cambió. A partir de entonces mi vida cambió. Y a partir de entonces mi vida está ligada a Fátima. Y el día 13 de mayo es para mí un día absolutamente especial, en el cual Dios me ha hecho uno de los más grandes regalos de mi vida. Y por ese regalo yo le estoy infinitamente agradecido a Dios. Y también a ti, mi querida alma contemplativa, porque has hecho posible este don de Dios entregándote y rezando por mí.
La fiesta de la Virgen de Fátima es una de las fiestas marianas más importantes, porque las apariciones de Fátima han cambiado la historia del siglo XX. Las apariciones de Fátima suponen el comienzo del triunfo del corazón de María. Y el triunfo del corazón de María traerá a nuestro mundo, así lo creemos, así lo esperamos, una época maravillosa de paz, porque a través del reinado de María, Dios reinará en todos los corazones. Así que muy feliz día de la Virgen de Fátima. Y os animo a prepararos muy bien para consagraros a María el día 31 de mayo. Ahora te voy a hablar de algo que dice el Señor en el Evangelio. Dice: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Tú te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser que el mundo nos odie? ¿Cómo es posible? Si Jesucristo es la paz del mundo, si Jesucristo es la salvación del mundo, algo estaremos haciendo mal para que el mundo nos odie. Pues no, en absoluto, mi querida alma contemplativa. Dice Jesús: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. No esperes que el mundo te comprenda. No esperes que el mundo nos comprenda. No esperes que el mundo nos ame. No ese es el camino de los verdaderos discípulos de Jesús. Sí que es el camino de los aparentes discípulos, que haciéndose semejantes al mundo, buscan que el mundo les comprenda. Pero ay de nosotros si buscamos los aplausos del mundo.
Fíjate lo que dice Santa Teresa de Jesús de los que buscan los aplausos del mundo, que está en el capítulo 7, número 22 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y dice así: no sé si digo desatinos, si lo son vuestra merced los rompa, y si no lo son le suplico ayude a mi simpleza con añadir aquí mucho. Porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros los que les sirven para ir adelante. Los que queremos servir a Dios, ayudarnos unos a otros, porque el mundo anda muy flaco. Me refiero, las cosas de Dios andan muy flacas, muy perseguidas, muy débiles, así que hay que ayudarse. Y dice Santa Teresa: según se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. En nuestro ambiente se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. Y el que no anda en las vanidades y las cosas del mundo, contentando al mundo, es tenido por un extraño, por una persona que no es normal, por una persona que no razona correctamente. Pues nosotros tenemos que elegir: buscar los aplausos del mundo o buscar los aplausos de Dios. Bueno, mi querida alma contemplativa, muy feliz sábado, día de María, muy feliz día de la Virgen de Fátima. El Señor te bendiga, María te bendiga.